Patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, malformaciones de tejidos blandos y alteraciones de la normalidad. Entonces, una malformación es un tipo de anomalía, una alteración, ¿cierto?, de una parte del cuerpo que va a afectar la forma y la función. Se afecta la forma y la función, o la función. Pueden ser separados juntos. Tiene un origen genético o ambiental y se puede nacer con ella o desarrollarse después. Esto es un término genérico para varias situaciones en todo el cuerpo. Y nuestra cavidad oral obviamente que no está ajena a esta situación. Un 20% son de características genéticas, donde hay alteraciones de un gen o de un cromosoma o multifactorial. Hay ambientales, un 10% con agentes químicos, físicos, biológicos, o alteraciones de la madre o durante el parto, o por efectos teratogénicos por diferentes causas. Multifactoriales, es decir, la unión de genética más ambiental es el 25%, pero fíjense que el 50% de estas malformaciones son de causa todavía desconocida. ¿Ok? Hay malformaciones de tejidos blandos y de tejidos duros, y además hay algunos síndromes que a su vez presentan malformaciones. Entonces, el listado es más o menos grande, tanto de tejidos blandos, duros. Aquí son los más representativos, faltan muchísimos más, ¿cierto? Y dentro de esto hay algunos que son más frecuentes, los que están en rojo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí hay una lista de situaciones en los tejidos blandos más comunes, fíjense, son varias. Vamos a ver las más frecuentes. Primero, los gránulos de Fordyce. Definitivamente una malformación o una alteración de la normalidad bastante frecuente. Y esto fue descrita por John Addison Fordyce hace mucho tiempo. Él era un dermatólogo que describió muchas enfermedades tanto de piel, principalmente de piel, pero también de algunas mucosas. Y entre ellas están los gránulos o manchas de Fordyce, que por ejemplo aquí estamos viendo una fotografía típica de estas pequeñas papulitas, muchas papulitas de color amarillo, en la mejilla, en los labios, en la encía, en la piel. Fíjense ahí también múltiples papulitas, ¿cierto?, que corresponden a glándulas sebáceas ectópicas. ¿Qué quiere decir ectópicas? Que están en el lugar que no corresponden. Estas glándulas deberían estar por fuera, por el lado de la dermis, ¿cierto? Ahí están las glándulas sebáceas. Pero en este caso se presentan acá abajito de la mucosa, en lo cual no es normal. Nosotros no tenemos glándulas sebáceas en nuestra cavidad oral. Pero estas se presentan con cierta frecuencia en algunas personas en diferentes ubicaciones de la boca, bueno, y del resto del cuerpo. Podemos encontrar en la boca, en los párpados, es muy común. De hecho, los gránulos de Fordyce fueron diagnosticados y descritos primero en el pene, ¿cierto?, por este dermatólogo. Entonces, hay en diferentes partes. Son, para que ustedes estén tranquilos o le den la tranquilidad a sus pacientes, son absolutamente benignas, totalmente asintomáticas y no es necesario realizar tratamiento. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son glándulas sebáceas que no van a producir nada. Lo único que generan son pápulas múltiples, generalmente son múltiples, de color amarillo, claro, porque son glándulas sebáceas, tienen grasita, de 1 a 2 milímetros, ¿ven? Bastante chiquititas. En diversas partes de la mucosa oral y vimos también en otras partes del cuerpo. Mejillas y labios son las zonas que más se comprometen. Y el labio puede ser la cara interna o la cara externa, por el lado de la dermis. Aparecen en forma bilateral y simétrica, eso es relativo.
Y la mucosa que está cubriendo esta glándula es absolutamente normal. Lo único que se trasluce este color amarillo. Aquí está, fíjense, pequeñas papulitas de glándulas ectópicas, ¿ok? En adultos y en adolescentes predomina el sexo masculino y pueden aumentar con la edad. ¿Ya? Perfecto. Pigmentaciones melánicas. Hay muchos tipos de pigmentaciones melánicas, como vamos a ver, pero en este caso estamos hablando de aquellas que están originadas desde el nacimiento, por una causa genética, ¿cierto? No son las máculas reactivas que obviamente se deben a alguna causa, sino que esto es una pigmentación racial, ¿cierto? De color negro, café, que aparece, solo están ahí, no generan ninguna complicación. ¿Ya? Esas son las pigmentaciones melánicas, sin causa. A diferencia de otras, por ejemplo, la mácula reactiva, que se ven exactamente igual, también son provocadas por un aumento de la melanina, pero eso es por un estímulo que provocó todo esto. Acá no, están nomás. Y eso se debe a que las pigmentaciones melánicas, que como término general están causadas por un problema hereditario, entonces aparecen simplemente, y las adquiridas que pueden ser reactivas por el tabaco, por fármaco, etc. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una asociada a la enfermedad de Addison. Esto es por una enfermedad, no es genética, una enfermedad, ¿cierto? Que hay una disminución de la producción de cortisol o de la hormona estimulante de la glándula suprarrenal. Entonces, como compensación de la glándula pituitaria, la adenohipófisis, sube la hormona melanocito estimulante, por una manera de mecanismo compensatorio. Falta una hormona y esta glándula comienza a producir otras, ¿cierto? No es patológico y no se necesitan biopsias, probablemente el diagnóstico se hace con exámenes de laboratorio viendo estas hormonas. ¿Ok? Perfecto. Ahí están, cambios melánicos. Es un depósito de melanina, igual que una mácula reactiva. Depósito de melanina. ¿Ok? Las reactivas también son por lo mismo, pero tienen una causa. Y los nebus se deben a un aumento de el número de melanocitos, no al aumento de la melanina. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, como habíamos dicho, con el tabaco, con la pigmentación melánica, con las pigmentaciones provocadas por algún trocito de amalgama o por esta enfermedad de Addison, dijimos, con la baja de cortisol. ¿Ok? Aquí tenemos una mácula de origen por amalgama, por difusión de la amalgama en los tejidos conectivos, y ahí está en la radiografía el pedacito de, dos pedacitos de amalgama. Perfecto. En la enfermedad de Addison se produce una deficiencia del cortisol principalmente, y eso genera todo un trastorno hormonal que termina con el aumento de la hormona estimulante de los melanocitos y obviamente produciendo más melanina. Bien, lengua fisurada. Lengua fisurada. Esta es una situación donde podemos ver una lengua con estos surcos. Obviamente esta fotografía es muy exagerada en este paciente. Lo normal es que todas las personas tengan o tengamos fisuras. Estas son leves, son verticales, son oblicuas, son horizontales, en distintas posiciones. Hay laterales, hay en la línea media, en una parte de la lengua, en toda la lengua. Eso es muy común en las personas. ¿Ok? Pero obviamente cuando este nivel de fisuras aumenta, es muy notorio, ya pasamos a llegar lengua fisurada. Entonces es una alteración benigna que tampoco tiene tratamiento, se presentan numerosas fisuras, puede ser congénita, que la persona traiga esta predisposición a tener una lengua fisurada o aparecer con la edad por diferentes enfermedades o por el propio paso del tiempo.
¿ok? Es considerada solamente una variación de la normalidad. También se conoce con lengua escrotal o lengua plicata. Y esto solamente está ahí. Fíjense que aquí hay laterales, hay una gran fisura en el medio. Ese patrón son muy variados, depende la persona. Es bastante frecuente el tener un porcentaje de sobre 20% en la población, es alto, un número alto. No hay proyección por raza, no hay tendencia por sexo, salvo una pequeña tendencia por el sexo masculino. Y esto es importante porque aumenta con la edad, es decir, si bien se asocia a ciertas patologías como la diabetes y algunos otros síndromes, también puede ir aumentando con la edad. Y de hecho nosotros lo descubrimos, hicimos un trabajo, una tesis hace años atrás, viendo las características de la lengua según el paso del tiempo en personas sanas. Y pudimos determinar que las fisuras efectivamente van aumentando con el tiempo. ¿Ok? Entonces son estas fisuras horizontales o verticales, longitudinales, oblicuas, pueden ser solo en la parte del centro, pueden ser también en las partes laterales, etcétera, etcétera. Hay mucha variación, varían también en el tamaño, la profundidad, la dirección, como dijimos, ¿ok? Perfecto. Todas son asintomáticas, excepto a que sean parte de una candidiasis. Porque aquí en estas fisuras, si no existe una buena higiene, se va a mantener restos de comida, detritus, ¿cierto? Que podrían generar la proliferación o de bacterias o de hongos, la cándida, que podrían generar sintomatología, principalmente un ardor. ¿Ok? Perfecto. La lengua fisurada no tiene tratamiento salvo informarle a las personas que mantengan un buen aseo. Por esta situación de que en estos espacios, ¿cierto? Se puede juntar mucha comida. Bien, varicosidades linguales. Estas son aumentos de volumen que se ven en la cara ventral de la lengua en el trayecto de las venas linguales o venas raninas. Nosotros vamos a ver acá a ambos lados el trayecto de la vena, ¿cierto? Que a veces puede ser muy escondido, otras veces se puede observar delicadamente y otras veces derechamente se ve la vena completa. Ahora, el que se vea la vena no significa que sean varices, significa que es una vena gruesa y superficial, solamente eso. ¿Cuándo vamos a tener varices? Cuando veamos aumentos de volumen en el trayecto de la vena, es decir, cototos, eh, bolsitas de mayor cantidad de sangre que se van dando por el problema aquí en las varices, ¿ok? Entonces nosotros podemos tener una vena así completamente superficial y muy notoria, pero tenemos que encontrar estos pequeños aumentos de volumen, que aquí son pequeños, pero en otras partes, en otras personas pueden ser muy grandes. Se dice que hay una asociación con los pacientes hipertensos que podrían tener mayor predicción con frecuencia de la varicosidades linguales, pero eso tampoco está muy determinado. ¿Ok? Entonces, podemos tener varices bilaterales, unilaterales, podemos tener varices de color azulado, morado, más rojo, etc. Generalmente son asintomáticos, no generan problemas. Fíjense que aquí tenemos un aumento de volumen muy notorio, muy particular, ¿cierto? Sobre una vena que el resto tiene características de normalidad. ¿Sí? También se presenta en los bordes de la lengua. Puede ser abajo, pero a veces también encontramos en los bordes de la lengua. Supuestamente una falta de ejercicio masticatorio y debilidad del tejido perivascular. ¿Ok? Esto facilita estos eventos de varicosidades. Hiperplasia de las papilas foliáceas o foliadas. Esto es muy común. Todos nosotros, todos, tenemos a este nivel, en el borde muy posterior, en el borde lateral, pero en la zona muy posterior de la lengua, tenemos lo que se llaman las papilas foliadas. Por la cara dorsal tenemos la fungiforme, la filiforme, ¿verdad?
Al final tenemos la V lingual, que son las papilas caliciformes, pero por los costados, en la zona posterior, tenemos las papilas foliadas o foliáceas, ¿ok? A este sector. ¿Ya está? Y estos generalmente son pequeñitas, pasan desapercibidas, ¿ok? Ahí está. Pero otras veces se presentan hiperplasias, es decir, estas papilas crecen en tamaño y se ven muy notorias y muy rojas. Entonces, los pacientes piensan que esto es algo malo, o el mismo dentista, cuando ve estas zonas muy feas, porque las papilas en general son muy feas, son como pliegues aquí, como ranuras, que pasan desapercibidas la mayoría de las veces, pero otras comienzan a crecer. Y cuando ocurre eso, se ven feas. Entonces, se pueden confundir fácilmente por la ubicación con un cáncer oral. Ustedes recordarán que el cáncer se presenta en las caras laterales, los bordes laterales de la lengua y más hacia posterior. Entonces, las papilas foliadas siempre causan surto y son derivadas a los patólogos sin saber que es una condición absolutamente normal, ¿ya? Puede ser una hiperplasia porque crecieron nomás, son una condición del paciente, o porque tiene alguna infección o algún evento traumático que ha generado una inflamación. Entonces ahí se genera un aumento de volumen en estas papilas foliáceas. ¿Qué son estas papilas foliáceas? Son formaciones linfáticas, linfoides, ¿ok? Más que papilas gustativas como las que son en el dorso de la lengua, estas son estructuras linfoides, ¿ok? Están siempre en la zona posterior, fíjense que aquí no se nota tanto, incluso se ve rosadito. Son pliegues horizontales y algunos verticales que se pueden dar en esa zona, ¿ok? Son parte de la amígdala lingual, que a su vez es parte del anillo de Waldeyer, y que estas son unas estructuras absolutamente relacionadas con tejido linfático. ¿Qué es el anillo de Waldeyer? Es una serie de estructuras linfáticas que están en una disposición bastante particular en la zona posterior de la lengua, en la salida de la boca y en la entrada de la orofaringe, ¿ok? De la faringe ahí, justo donde están las amígdalas, que son una parte de este anillo. ¿Y por qué se llama anillo? Porque en este orificio, digamos, se van a ubicar justamente en su periferia. Tenemos aquí abajo las amígdalas linguales que están en la cara posterior de la lengua. Hacia lateral tenemos las propias amígdalas, las amígdalas palatinas, estas de acá eran las amígdalas linguales, y hacia arriba tenemos otras estructuras linfáticas como tejido linfoide de la úvula, o de estructuras tubáricas como la trompa de Eustaquio, o los propios adenoides, que en algunas personas se ven muy grandes y generan problemas para respirar, etc. ¿Ya? Problemas para hablar. Entonces, estas son una serie de estructuras linfoides, linfáticas, que están en esta ubicación estratégicamente ubicadas para detener cualquier avance de los microorganismos que intentan entrar al cuerpo. Son una barrera de defensa. Y entonces las papilas foliáceas son parte de ello. Entonces, nosotros tenemos que conocer que en nuestra boca tenemos dos elementos muy característicos que pertenecen a este anillo. Uno, que son las papilas foliáceas, y otro que es la amígdala lingual. Esta amígdala lingual está aquí en la base de la lengua, en la cara posterior, cuando la lengua ya da la vuelta y empieza a bajar hacia la faringe, ¿cierto? Toda esta serie de nódulos pequeñitos corresponden a estructuras linfoides y en su conjunto corresponden a la amígdala lingual. Entonces aquí adelante y por el ladito, ahí están las papilas foliáceas, fíjense los pliegues
verticales y más hacia atrás, ahí están las papilas caliciformes, pero esas son papilas gustativas. Y justo cuando empieza a girar la lengua, la base de la lengua, está la amígdala lingual. Perfecto. Entonces es todo tejido linfático, tejido linfoide, que aumenta su tamaño, prolifera cuando hay una sepsis bucal, cuando hay exceso de tabaco, reflujo, trastornos respiratorios, todo eso puede generar aumento del tamaño de las papilas foliáceas. ¿Ok? Entonces aquí está, se ven en personas mayores, claro, la mayoría asintomática. ¿Ok? Lo importante de esto es saber que son estructuras normales, que en algunas situaciones crecen sin causa aparente, otras porque hay alguna infección, algún roce, un evento traumático, y que no se hace nada, y que menos tiene relación con el cáncer. Cuando nosotros podemos determinar que hay alguna inflamación, bueno, podemos dar farmacoterapia. Pero ojo, no tiene nada que ver con el cáncer. ¿Ok? Bien, el labio doble. El labio doble es una estructura poco frecuente, una entidad que se caracteriza por la presencia de este tejido mucoso extra que está ubicado en la cara interna del labio superior y que en el momento de la sonrisa, cuando se tensa el labio, aparece. Porque el labio se tensa, se aprieta contra los dientes, entonces esto sale hacia afuera por presión. Labio doble. Es un crecimiento de la mucosa labial, ¿sí? Solamente en el labio superior es lo más común. ¿No? Fíjense ahí. No tiene ninguna connotación negativa, no es malo, es solamente un problema estético y que con el tiempo en algunas personas esto desaparece. Y cuando no ocurre así, cuando no desaparece, bueno, se hace una remoción quirúrgica y listo. La anquiloglosia corresponde a esta unión de un frenillo corto, muy fuerte, que mantiene unida la punta de la lengua con el piso de boca. Anquiloglosia. Ahí está. El frenillo puede ser de distintos tamaños, distinto grosor, distinto largo, pero en todos se encuentra sujeto al piso de la boca y no puede realizar los movimientos habituales de sacar la lengua, hablar correctamente y puede o no afectar el amamantamiento, así como el habla. Hay personas que se ve afectadas y otras que no. Y simplemente se hace una frenectomía, una cirugía simple, en que se corta esto y el paciente vuelve a tener libertad de movimiento ahí de la lengua. Por último, hablar de la tiroides lingual. La tiroides lingual es una estructura, obviamente patológica, que se presenta aquí en la base de la lengua y que es una estructura eh, glandular. Es un vestigio de la glándula tiroides. ¿Y por qué ahí? Porque ustedes recordarán que en el desarrollo de la glándula tiroides comienza en la base de la lengua, precisamente acá, en la base de la lengua. Junto con la amígdala lingual se empieza a desarrollar la tiroides y esta en su desarrollo va bajando, va migrando, va viajando desde la cara posterior de la lengua, que es la base, hasta la zona anterior del cuello en el cartílago laringio, cartílago tiroides, donde queda finalmente ubicada. Pero debe realizar este trayecto. Y muchas veces este trayecto no se realiza y la glándula queda en esta posición. O en otras oportunidades viaja una parte de la glándula y otra queda acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, es una alteración embriológica que fue por la falla de este descenso, de este camino, de este trayecto, de esta movilización que tiene la glándula desde su origen, que es la base de la lengua, hasta la parte anterior del cuello. Es más frecuente en mujeres y aquí está. Aquí tenemos
Desde acá, desde la base de la lengua, yo dibujé un trayecto hacia abajo y hacia adelante para quedar acá a la parte anterior del cuello. ¿Ok? Entonces, esto es porque se desarrollan en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, se ve un nódulo en la base de la lengua. Aquí se ve, fíjense, puede ser de tamaño, puede ser muchísimo más chico. ¿Ok? Pero se va a notar un aumento de volumen ahí. El tratamiento generalmente es quirúrgico porque esto afecta la respiración, afecta la alimentación, el habla, etc. Pero primero hay que cerciorarse de que el paciente tiene una glándula tiroides activa, funcional, porque podría ser que esta glándula tiroides lingual sea la única que el paciente tiene en funcionamiento, porque esta glándula, si bien está en una mal posición, muchas veces tiene una función normal, es decir, produce glándula tiroides. Y si el paciente no tiene su tiroide ubicada o funcionando normal, esta puede ser la alternativa. O quizás muchas veces esta glándula ectópica es la que ha provocado la mantención de los niveles de tiroxina de T3 y T4. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos acá una serie de malformaciones, tanto de tejido blando como de tejido duro, y algunos síndromes que además tienen malformaciones. Acabamos de ver todo lo que tiene que ver con malformaciones de tejidos blandos, y en un próximo video veremos alteraciones de las malformaciones de los tejidos duros. Hasta luego.